Vamos a hablar en este tiempo que nos han dado, sobre algunas vicisitudes de la prueba pericial en el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque quizás una de las principales reformas en materia probatoria que trajo el Código General del Proceso es la prueba pericial, es lo atinente, lo concerniente a la prueba pericial. Y para poder entender bien la reforma, como quiera que veo varios estudiantes aquí, y si son abogados pues tienen cara de estudiantes, entonces veo gente muy joven, es importante que recordemos un poco cómo era el trámite del decreto, práctica y contradicción de la prueba pericial en el Código de Procedimiento Civil, para que podamos entender cuál fue el propósito principal de la reforma. A veces la gente se pregunta qué fue lo que quiso hacer el legislador en materia de prueba pericial, por qué lo hizo, cuál fue el propósito, qué era lo que buscaba, qué era lo que se pretendía. Pero para poder entender mejor eso, es muy importante que hagamos una retrospección y nos acordemos cómo era la prueba pericial en el Código de Procedimiento Civil, para saber entonces qué fue lo que se quiso mejorar, qué fue lo que se quiso modificar y por qué se quiso hacer. Entonces, para los estudiantes, les voy a contar cómo era la prueba pericial en el Código de Procedimiento Civil. A los abogados simplemente les voy a recordar. Entonces, en el Código de Procedimiento Civil, la regla general era que la prueba pericial se pedía en las oportunidades probatorias, se decretaba en el curso del proceso, se practicaba en el curso del proceso, se controvertía en el curso del proceso. Recordemos además que era un proceso que no tenía término máximo de duración. Era un proceso que había sido diseñado no para la oralidad, sino para la escritura. Entonces eran procesos que duraban como mínimo 4, 5, 6 años. En ciudades grandes, en Bogotá, procesos de 12, 13, 14 años. De tal suerte que cuando uno terminaba ese proceso, quedaba con un vacío en el alma, porque era un proceso que lo había acompañado a uno 14, 15 años de su vida. Entonces, cuando el proceso terminaba, uno se sentía vacío, uno decía, algo me falta, algo pasa. Claro, duraste 15 años pensando en ese proceso, ya ahora ese proceso no existe. Y una de las principales causas de la duración de esos procesos era el trámite de la prueba pericial. ¿Por qué? Porque uno pedía la prueba en la demanda, en la contestación, en la réplica de las excepciones, en la reforma de la demanda, en la demanda de reconvención. Entonces uno pedía la prueba. Señor juez, solicito se decrete la práctica de un dictamen pericial para probar la existencia de mayores cantidades de obra y el valor de esas mayores cantidades de obra, ¿cierto? Designe entonces un experto ingeniero civil con amplia experiencia en la valoración de este tipo de obras. Y lo primero que uno se encontraba era que a ese experto era de la lista de auxiliares de la justicia. ¿Y qué pasaba? Pues resulta que en la lista de auxiliares de la justicia no están los mejores profesionales. Es una realidad. Si alguno de ustedes está aquí en la lista de auxiliares de la justicia, no me refiero a ustedes, me refiero a los demás. Ustedes sí son de mostrar de la lista de auxiliares, del resto no. Entonces no teníamos a los mejores profesionales. Ya de entrada íbamos a tener un dictamen pericial elaborado seguramente no por el mejor ingeniero, pero bueno, era lo que teníamos, ¿cierto? Era lo que da la tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy bien, entonces el juez en el auto de pruebas, lo cual ocurría perfectamente luego de 2 años, ¿cierto? Luego de 3 años,
luego de los traslados, reformas, audiencia del 101, mejor dicho, ya después de que había pasado la etapa introductoria del proceso, luego de 2-3 años, el juez decretaba la prueba. Y entonces decía, decrétese la prueba, desígnese al ingeniero tal, señálese fecha y hora para su posesión. Imaginémonos que el perito aceptaba, porque esa era la otra, uno detrás de un perito para que el perito aceptara la designación. Llegaba la hora de la posesión del perito, y esas diligencias de posesión de los peritos eran bastante particulares, porque entonces el juez no iba a la audiencia de posesión, porque, queridos estudiantes, en el Código de Procedimiento Civil los jueces no iban a las audiencias, o sea, habían audiencias sin jueces, lo atendía uno, un escribiente, el secretario, el judicante, eso sí se comportaban como juez, ¿no? Y entonces el perito le decía, bueno, señor perito, usted tiene los conocimientos, la experiencia y toda la práctica necesaria para poder elaborar el dictamen. Sí, señor, ¿no? Bueno, dígame, señor perito, ¿cuánto tiempo necesita usted para la práctica de esta prueba? El perito decía, no, yo creo que unos 2 meses, porque pues hay que ir a medir las cantidades de obra, necesito hacer unos cálculos, después necesito compararlos con los precios de mercado, averiguar cuáles son los precios in vía. Yo creo que 2 meses, señor juez. Perfecto, tiene 15 días. Ah, bueno, listo. Entonces ya de entrada uno sabía que el peritaje no se iba a rendir en el término, porque el perito había pedido 2 meses, pero el juez le daba 15 días. Muy bien. Señor perito, ¿necesita usted gastos para la elaboración de la pericia? Claro, señor juez, necesito un auxiliar topógrafo, necesito un auxiliar contable, necesito gastos de papelería, gastos de transporte, tengo que ir a mirar la obra. Bueno, perfecto, se le designan 300,000 pesos de gastos para la elaboración de la prueba pericial. Ya el dictamen arrancaba mal. Muy bien. Pasaban los 15 días, el perito no entregaba el dictamen. Pasaba un escrito diciendo, señor juez, pido ampliación por otros 15 días. Y como el juez se demoraba 2 o 3 meses en sacar ese auto, un auto complicadísimo, una joya de la jurisprudencia nacional que decía, concédase al perito otros 15 días adicionales, pues ya íbamos en 3-4 meses de la elaboración del dictamen. Finalmente el perito, por allá después de 5 meses, presentaba el dictamen. Los estudiantes se están riendo, señores abogados, ¿era así o no era así? Era así, muy bien. Entonces después de 5 o 6 meses se presentaba el dictamen pericial. Llegaba el perito a la secretaría, buenas, aquí tengo mi dictamen, y lo presentaba. Se demoraba 1 o 2 meses en ingresar el expediente al despacho. Ingresaba el expediente al despacho y se demoraba 1 mes en expedirse un auto complicadísimo que decía, con fundamento en lo establecido en el artículo 236, numeral primero del Código de Procedimiento Civil, córrase traslado del anterior dictamen pericial por el término de 3 días a las partes. En esos 3 días, las partes podían pedir aclaraciones o complementaciones a ese dictamen pericial. ¿Qué hacían los abogados? Lo que no le habían preguntado al perito, se lo preguntaban ahora. Entonces, cada abogado llegaba con su memorial a la secretaría, cada uno con 25 preguntas de aclaraciones y complementaciones. Se demoraba 1 mes en ingresar al despacho el expediente. Ingresaba al despacho después de 1 mes y se demoraba 2 meses en salir un auto bastante complicado que decía, se le ordena al perito aclarar y complementar el dictamen conforme a lo solicitado por las partes, para lo cual se le concede el término de 10 días. Muy bien, el perito no lo presentaba en los 10 días. Presentaba sus aclaraciones y complementaciones. Nuevamente ingrese el expediente al despacho para que saliera un auto muy complicado que decía, de las anteriores aclaraciones y complementaciones, córrase traslado a las partes por el término de 3 días. Y la ley señalaba que las partes podían objetar por error grave el dictamen pericial. Y para objetar por error grave el dictamen pericial existía libertad probatoria. Entonces, ¿qué creen o cuál creen ustedes que era la prueba
que una de las partes pedía para demostrar que el dictamen había incurrido en un error grave? Pues otro dictamen pericial. Y volvíamos a arrancar. Con lo cual, doctores, nos demorábamos solamente en decretar, practicar, controvertir la prueba pericial, no menos de 2 o 3 años. Para que al final el juez quedaba con un dictamen que decía que las cantidades de obra sumaban 500 millones, un dictamen de contradicción practicado con la objeción por error grave que decía que las mayores cantidades de obra costaban 100 millones de pesos, y el juez entonces señalaba, como hay uno que me dice que vale 500 y otro que dice que me vale 100, como juez decreto otro de oficio. Entonces, pues, con razón los procesos duraban 15 años. Y otro problema adicional, uno leía los dictámenes periciales y no eran buenos dictámenes periciales. No eran dictámenes periciales de calidad. Es más de una vez contaban que el perito se acercaba donde el abogado y le decía: doctor, ese dictamen le va a salir muy mal. Ese dictamen que usted pidió le va a salir bastante mal. Usted dirá, doctor, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces encontraba uno dictámenes periciales redactados. Y uno decía, qué casualidad, el perito redacta igualito a mi contraparte. Debe ser que fueron al mismo colegio, ¿cierto? Tienen los mismos giros idiomáticos, tienen las mismas. Es decir, la prueba pericial no estaba sirviendo. Entonces, ¿qué dijo el Código General del Proceso? Cambiemos este sistema. Que ya la prueba pericial no se decrete y practique en el curso del proceso, que ya no sea obligatorio que un dictamen pericial lo elabore un perito de la lista de auxiliares de la justicia. Entonces hagamos lo siguiente: en el Código General del Proceso, la prueba pericial se aporta. Quien quiera valerse de una prueba pericial tiene que aportarla al proceso. ¿Cuándo? En las oportunidades probatorias. Entonces ya la prueba pericial no se produce al interior del proceso, sino que la prueba pericial se aporta al proceso, se elabora por fuera del proceso y se aporta al proceso. ¿Quién elabora esa prueba pericial? Pues una persona experta, con conocimientos, con experiencia, con la capacidad técnica suficiente para elaborar ese dictamen pericial. ¿Y de dónde sacamos a ese experto? De donde ustedes quieran, con tal de que sea un experto. ¿Puede ser una persona jurídica? Claro que puede ser una persona jurídica, una firma de ingeniería, una firma de contabilidad, un experto en temas ambientales. Lo que necesitamos es que sea una persona con capacidad, conocimientos, experiencia y suficiencia que elabore una prueba pericial que le pueda servir al proceso. Pero además esa prueba pericial aportada tiene una ventaja. La parte la conoce antes. Y entonces, si yo quiero presentar una demanda para probar esas mayores cantidades de obra y el valor de esas cantidades de obra, pues antes de presentar la demanda, obtengo la prueba pericial. Y ya con eso yo sé si me aventuro o no me aventuro a iniciar el proceso. Ya teniendo yo la prueba pericial antes, ya puedo saber como abogado por dónde va la demanda, si mi demanda tiene fundamento o no tiene fundamento, pero antes no. Antes yo presentaba la demanda y no conocía cuál iba a ser el resultado de la prueba pericial. ¿Cuántas veces en la historia de los procesos yo estaba convencido de mi demanda y en la mitad del proceso aparecía el dictamen pericial que decía no hubo mayores cantidades de obra? Señor abogado, su cliente le dijo mentiras o no valían lo que le dijo su cliente,
Entonces usted se aventuraba en el proceso a probar hechos. Ahora, si usted obtiene antes la prueba pericial, usted ya podrá determinar si su demanda, si su reclamación, si su pretensión o su excepción tiene fundamento o no tiene fundamento. Entonces, para mejorar la calidad de los peritos, para agilizar el trámite de la prueba pericial, para darle más seguridad a las posiciones de las partes, el Código General del Proceso establece que la prueba pericial se aporta. Quien quiera hacer valer una prueba pericial en un proceso civil, la aporta. Solamente hay dos excepciones, donde la prueba pericial se produce al interior del proceso. Primera, cuando una de las partes se haga beneficiaria del amparo de pobreza. Porque si se hace beneficiaria del amparo de pobreza es porque está manifestando que no tiene la capacidad económica para ir y conseguir un perito que le elabore la prueba pericial. En ese caso se practica en el proceso. O en segundo lugar, cuando el juez la decrete de oficio. Son las únicas dos excepciones. De resto, repito, si queremos demostrar hechos de contenido técnico, científico o artístico en un proceso, hay que aportar la prueba pericial. Y varios temas importantes acá. ¿Cuándo la aporto? En las oportunidades probatorias. Entonces, en la demanda, si soy demandante, ¿cierto? En la contestación de la demanda, si soy demandado. En el traslado de las excepciones de mérito, si soy demandante. En el traslado de la objeción al juramento estimatorio, si soy demandante. En la demanda de reconvención, si soy demandado. En la reforma de la demanda, es decir, en todas las oportunidades probatorias que ustedes conocen, puedo aportar la prueba pericial. Y entonces surge la pregunta: doctor, el término para contestar la demanda es de 20 días. Sí, tiene razón, es de 20 días. Si es un proceso declarativo, es de 20 días. ¿Qué pasa si no me alcanza el tiempo? Porque es que yo en 20 días, ¿cómo pretende usted que yo vaya, consiga un perito, que el perito practique la prueba, elabore el dictamen y yo pueda alcanzar a tenerla para aportarla con la contestación? Sencillo. El Código General del Proceso señala que si usted no le alcanza el tiempo para aportar el dictamen pericial, no lo aporte. Anúncielo. Dígale: señor juez, en esta oportunidad probatoria iba a aportar un dictamen, pero el tiempo que da la ley no es suficiente. El tiempo de traslado de la demanda de 20 días no es suficiente. El término de traslado de las excepciones de mérito, que es de 5 días, no es suficiente para conseguir la prueba pericial. No la puedo aportar, la anuncio. ¿Y cómo la anuncio? Sencillo. Eso no tiene formalidad, eso no hay ningún sacramento, no hay ninguna fórmula. No estamos en el derecho romano clásico que todo era con fórmulas, no. ¿Cómo la anuncia? Anunciándola. Señor juez, anuncio un dictamen pericial que aportaré para probar mis excepciones, probar que las excepciones no están debidamente fundamentadas. Y el juez tendrá que concederle a esa parte un término que no podrá ser inferior a 20 días, a 10 días, para aportar ese dictamen pericial. ¿Qué pasa si en ese término no lo aporto? Pues sencillo, no lo aportó. Se quedó sin prueba pericial. Muy bien. Viene otro punto muy importante, que es el siguiente. Como quiera que la prueba pericial se produce por fuera del proceso, hay quienes la llaman entonces el dictamen pericial extraprocesal, hay otros que lo llaman el dictamen de parte. El doctor Martín Bermúdez, en su libro de dictamen pericial, en sus 2 ediciones lo llama dictamen de parte, o sea, está convencido que se debe llamar dictamen de parte. Está bien, es un dictamen que aporta una de las partes, o llamémoslo dictamen pericial extraprocesal. Como quiera que se produce por fuera del proceso, pues ese dictamen debe reunir unos requisitos mínimos, debe tener unos documentos mínimos.
Y la ley, en el artículo 226 del Código General del Proceso, estableció una serie de requisitos básicos. No los vamos a repetir todos porque son 10. Y si son 10 y están en la norma, pues qué sentido tiene que los digamos acá. Además porque correría el riesgo que se me quedara uno por fuera y dirían qué conferencia tan mala, mire, de los 10 apenas dijo 9. Pero entonces son 10 requisitos que trae el Código General del Proceso. Por ejemplo, que el perito tiene que acompañar los documentos que acrediten su idoneidad, elemental o no. Que el perito tiene que indicar si es independiente, si su opinión fue independiente, claro, elemental. Que el perito tiene que indicar si ha realizado publicaciones sobre la materia o no en los últimos 4 años. Claro, es importante, porque qué tal que sea un perito que sobre ese tema de ingeniería escriba artículos en revistas especializadas. Pues bueno, qué mejor perito que no lo diga. Que el perito nos diga si la metodología que él utilizó para elaborar el dictamen es la metodología que normalmente se utiliza para elaborar ese tipo de dictámenes. O si por el contrario, si la varió, diga por qué la varió. Que el perito nos diga si esa metodología que utilizó para elaborar el dictamen es la que la ciencia normalmente aconseja para ese tipo de dictámenes. O si por el contrario, si la varió, que nos diga por qué la varió. Que el perito nos diga si en otros procesos ha sido perito de esa misma parte, lo cual no es malo. No es malo. Pues una empresa de ingeniería que tiene 30 procesos y en todos los procesos utiliza el mismo perito, eso per se no es malo. Pero que el perito lo tiene que decir. Que el perito nos diga si con anterioridad ha sido perito o si por el contrario es su primer dictamen. Eso tampoco es malo, pero sirve para saber. Eso es como al abogado. Doctor, ¿usted ya había llevado procesos de estos antes? No. Bueno, no, eso no es malo, pero dijéramos, eso de alguna otra manera puede servir para saber quién es el perito y de alguna otra forma valorar mejor la prueba. Entonces, el código trae esa serie de requisitos y el código señala: todo dictamen pericial debe contener al menos, como mínimo, los siguientes requisitos. Y entonces viene aquí una primera pregunta que no la respondió el código. ¿Qué pasa si yo aporto al proceso un dictamen pericial que no tenga esos requisitos? Que no tenga uno o varios de esos requisitos, que le haga falta alguno de esos requisitos. El código no dijo nada. Entonces, la práctica judicial ha venido solucionando el tema. Una primera tesis, que ya se ha visto en algunos juzgados, que dice, pues no pasa nada. ¿Cómo así? Sí, no pasa nada. Pero ¿cómo así, señor juez? ¿Por qué no pasa nada? Porque la ley no dijo que pasara nada. Y si la ley no dice que pase nada, ¿por qué yo, juez, voy a poner a establecer unas consecuencias que no trae la ley? Pero, señor juez, si la ley dijo que al menos todo dictamen debe contener como mínimo los siguientes requisitos, pues por algo lo debió decir. Sí, pero si no trajo consecuencia, pues no pasa nada. Creo yo que esa no puede ser la solución. Si la ley se esmeró en señalar unos requisitos que debe traer el dictamen pericial, por algo será. Entonces, hay jueces, una segunda teoría, que hacen una especie de control de legalidad del dictamen. Y aportado el dictamen, revisan si le hace falta uno o varios de esos requisitos. Y antes de correr traslado del dictamen, o antes de tener ese dictamen como prueba pericial, requieren a la parte que lo aportó para que llene esos vacíos del dictamen, so pena de que esa prueba pericial no sea tenida en cuenta. Me parece que esa es la mejor opción. No importa en qué momento el juez haga el control de la prueba, si cuando se la aportan
o en la audiencia inicial de que trata el artículo 372, antes de decretarlo como prueba, el juez revise que sí reúne esos requisitos. Y si hace falta alguno, requiera a la parte o requiera al perito para que en un término judicial complete esos requisitos, so pena de que el dictamen no sea tenido en cuenta como prueba. Me parece que es lo más razonable. ¿Por qué? Porque esos requisitos no son capricho del legislador. Son requisitos que le dan solidez al dictamen. Son elementos de juicio que le permiten al juez valorar mejor el dictamen pericial. Y lo mejor que puede tener el juez es un dictamen que reúna esos requisitos. Entonces, a mi juicio, el juez debe realizar un control sobre los requisitos del dictamen. Y viene otro tema muy importante, que es la contradicción de ese dictamen. Porque seguramente ustedes se preguntarán y dirán: bueno, doctor, listo, me aportaron un dictamen en mi contra. ¿Qué puedo hacer yo frente a ese dictamen? La ley estableció que hay 3 formas de controvertir ese dictamen. La primera, aportando un contradictamen. Si a usted le aportan un dictamen diciendo que las mayores cantidades de obra valen 500 millones de pesos y usted cree que ese dictamen está equivocado, pues ¿cuál es la mejor forma de controvertirlo? Pues aporte un contradictamen. ¿Quién elabora ese contradictamen? Pues otro experto, otro profesional, idóneo, especializado en la materia. ¿Qué pasa, doctor, si el tiempo para aportar el contradictamen es muy corto? Pues anúncielo y pídele al juez que le dé un plazo no inferior a 10 días. Entonces, primera opción, aportar un contradictamen. Segunda opción, citar al perito a un interrogatorio. Porque usted quiere interrogar al perito sobre su idoneidad, sobre su imparcialidad o sobre el contenido del dictamen. Entonces tenemos, primera opción, aportar un contradictamen. Segunda opción, citar al perito al interrogatorio. Tercera opción, las 2 anteriores. Además de aportar un contradictamen, lo quiero citar a un interrogatorio. Muy bien. Esa diligencia de interrogatorio del perito se realiza o cuando una de las partes lo solicite o cuando el juez de oficio lo considere necesario. Y aquí viene un reto para nosotros los abogados. Doctores, esa diligencia hay que prepararla mejor que cualquier examen de universidad, mejor que cualquier preparatorio. Esa diligencia hay que prepararla muy bien, porque somos nosotros un abogado interrogando a un experto, interrogando a un contador, interrogando a un financiero, interrogando a un médico, a un ingeniero, a un geólogo. Entonces, ya de entrada, estamos en un terreno que no es el de nosotros. Y por más que nosotros como abogados nos creamos que tenemos capacidad para todo, ¿cierto? Porque nosotros como abogados, esa vanidad inherente a la profesión jurídica, nosotros creemos que sabemos de todo. O pregúntenle a los abogados que trabajan en responsabilidad médica si no creen que saben de medicina. A ellos les falta recetar, a ellos les falta decir. O pregúntele a un abogado que trabaja en temas de procesos de ingeniería civil, si uno no va aquí bajando por Cúcuta, Pamplona y dice, mire, esto es un talud, ¿no? Aquí se hicieron obras de geotecnia, la malla asfáltica tiene un poco de rugosidad, no está cumpliendo con el índice de estado de vía. O sea, nosotros los abogados nos creemos que sabemos todo, pero nos debemos preparar, porque en esa audiencia vamos a tener que interrogar al perito y le podemos hacer al perito preguntas sugestivas. Le podemos hacer al perito preguntas insinuantes, lo que no se le puede hacer al testigo. ¿Por qué no se le puede hacer al testigo? Pues porque eso afecta la objetividad, la imparcialidad, la espontaneidad del testigo. Al perito no. Al perito sí se le pueden hacer preguntas sugestivas. Al perito sí se le pueden hacer
preguntan preguntas con cascaritas? ¿Por qué no? Que el perito es el que sabe. Y se supone que si es un experto, él podrá controvertir bien ese dictamen y él podrá defender bien ese dictamen. Entonces es muy importante esta audiencia para controvertir el dictamen pericial. Es más, a esa audiencia uno puede ir acompañado de sus propios expertos. Hay jueces que dicen que no permiten que el abogado vaya acompañado de un experto. Pues ¿cómo que no, señor juez? Tranquilo que mi experto no va a preguntar, pregunto soy yo. Pero uno tiene que ir acompañado. Si va a ir a interrogar a un contador, pues váyase con un contador detrás. Que el contador le vaya diciendo, mire, cuidado, le están diciendo mentiras, ¿no? Cuidado, tranquilo, le están hablando mentiras, para no decir otra cosa, ¿ya? Pregúntele sobre esto, ojo que se le está yendo por esto. Entonces es un reto para nosotros como abogados poder controvertir bien en ese interrogatorio la prueba pericial. Tan importante es esa audiencia de interrogatorio del perito, ojo, que dentro de los criterios de valoración de la prueba pericial, el Código General del Proceso señala que uno de los criterios de valoración de la prueba pericial no solamente es la idoneidad, la capacidad, la experiencia, el contenido del dictamen, sino el comportamiento del perito en la audiencia. Porque un perito que le demuestre al juez que conoce el tema, claro, empezando, un perito que haya hecho el dictamen, lo defiende bien en el interrogatorio. Entonces, lo primero que le demuestra es que sí hizo el dictamen, que sabe de la materia, que conoce el tema, que todas las preguntas las resuelve con suficiencia. Un perito que tenga ese comportamiento en la audiencia, tengan ustedes la seguridad que es un perito que convence al juez. Un perito que le diga, mire, señor juez, es que esta cirugía estética se hace de la siguiente manera, los riesgos son estos, usted entonces el primer bisturí lo tiene que mandar por acá, no lo vaya a mandar por acá, ¿sí? Ojo, porque eso normalmente pasa, estas hemorragias son normales, hay veces que no son normales, pues claro, no es que miren, pues pesaba 120 kilos, ¿qué pensaba? Pues que iba a salir bien así nomás de la cirugía, pues claro que no, eso es normal que le hubiera podido pasar esto, lo otro. Entonces ese perito en audiencia puede convencer. Y para finalizar, 30 segundos, 15 segundos, tranquila doctora, no me haga mala cara, 10 segundos. Para finalizar, la ley establece que no hay objeción por error, que no hay trámite especial de objeción por error grave. Ojo con eso, sí hay objeción por error grave. Yo sí puedo objetar un dictamen pericial por error grave. Yo sí le puedo decir al juez, señor juez, ese dictamen está equivocado, incurrió en un error grave por las siguientes razones. Se lo puedo decir cuando me trasladen la prueba, lo puedo decir en la audiencia, lo puedo decir en los alegatos de conclusión. Lo que no hay es un trámite especial de esa objeción por error grave. Entonces, doctores, ¿qué se pretendió con esta prueba pericial en el Código General del Proceso? Tener mejores dictámenes periciales, simplificar el trámite de los dictámenes periciales y que el juez pueda tener mejores elementos de juicio para valorar una mejor prueba pericial. Como el término está vencido, y yo soy de los defensores del término de duración del proceso, y yo soy de los que creo que hay nulidad de pleno derecho cuando se vence el término, respeto, doctora, ese término para que después no digan que lo que he dicho está afectado de nulidad. Muchas gracias.